Hola, soy Ervin Cruz. Bienvenidos a mis canales de YouTube y a todas mis redes sociales. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, donde quiera que tú te encuentres. Estaremos en esta ocasión hablando sobre un tema muy importante acerca de los engaños satánicos de los últimos días. La Biblia es clara y desde Génesis hasta Apocalipsis, por toda la Biblia usted puede encontrar citas bíblicas donde se nos enseña que Satanás es un gran engañador, que él tiene entidades, gente, personas que le sirven y que a veces es difícil darse cuenta porque él se disfraza de ángel de luz y los que le sirven como si fueran gente buena. Pero hoy vamos a tratar de quitarle la máscara y ver todos sus engaños para que estemos apercibidos y preparados para no caer en ellos. Satanás engaña de muchas maneras y la Biblia dice que no solo engaña a unos pocos. Veamos lo que dice Apocalipsis 12:2. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y como Satanás sabe que tiene poco tiempo, está acelerando de una manera sobrenatural sus engaños. Y en estos últimos años, sus movimientos serán rápidos, cautivando los corazones y la mente de las personas y llevándolos hacia un nuevo orden mundial anticristiano donde Él será adorado, convirtiéndose así la humanidad en enemigo de Dios. Pero, ¿cuál es el método que Satanás usa? ¿Cómo es que él engaña? Pues la Biblia nos da ejemplo para nosotros y es por eso que debemos leerla para aprender de ella y no cometer los mismos errores que nuestros antepasados. Es bien sabido que Satanás nunca se presenta en su estado real, como él es. Él se camufla, se esconde detrás de disfraces. Ese fue el mismo método que utilizó el Edén con nuestros primeros padres, con Eva. Inicialmente trabajó desde afuera de la iglesia para destruir a los que creían en Dios. Pero entre más los destruía, más se multiplicaban. Por tanto, cuando descubrió que este método no le daba resultado, lo cambió introduciéndose dentro de la iglesia. Así es, amigos y hermanos. Sí, los engaños de Satanás no solamente están en el mundo o en las cosas del mundo, aún están dentro de lo que hoy conocemos como iglesia o pueblo de Dios. De hecho, en realidad, si investigamos nos daremos cuenta que Él es quien controla todas las religiones, las iglesias. Él habla de Dios, se hace pasar por bueno con sus buenos ministros, pero solo es parte de su engaño y nosotros lo vamos a decir. Bajo el manto del cristianismo, nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. Así es, hermano. Él está predicando en las iglesias, predicando el error, engañando aún a los que se llaman o dicen ser
hijo de Dios. De hecho, como testimonio, les puedo decir que, bueno, yo estuve engañado por él, por sus engaños, por mucho tiempo, incluso asistiendo por tradición con mi familia a el catolicismo, que demostraremos que realmente no es cristianismo, sino simplemente paganismo, luciferianismo, con un excelente disfraz, entre comillas, de bondad. Apocalipsis 13, 2, 4 dice: Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. A través de generaciones, muchos reinos de este mundo han heredado la doctrina de Lucifer y ha pasado de reino en reino, de generación en generación, hasta nuestros días, siendo hoy en día los máximos herederos de la doctrina de Lucifer el Vaticano y en especial los jesuitas. Dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La profecía es clara, amigos, hermanos. Esta bestia es símbolo del papado, del Vaticano. En profecía, bestia igual gobierno, poder, autoridad. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La palabra de Dios nos da a entender claramente que quienes acepten el gobierno mundial del Vaticano terminarán ante los ojos de Dios siendo unos adoradores del dragón, que es Satanás. Importantes, amigos. Deben ir aprendiendo los símbolos proféticos en la Biblia. Bestia, gobierno, imperio, dragón igual Satanás o Lucifer. Note lo que dice el texto. Después que su llaga mortal fue curada, es decir, después de 1798, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Las profecías nos hablaban de que antes que Cristo viniera se levantaría el Vaticano y que por 1260 años gobernarían con gran poder y autoridad, aún persiguiendo a los cristianos, a los santos de Dios y asesinándolos. Y si usted va a la historia, amigo y hermano que me escucha, la historia da testimonio de que millones y millones y millones de cristianos murieron solo por oponerse a las falsas doctrinas y dogmas de Satanás por medio del Vaticano, como había sido anunciado por los profetas en la palabra de Dios. ¿Quién es el dragón? Ya le di la pista, ya se lo dije. Apocalipsis 12:9 dice: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, el cual engaña al mundo entero. Se llama Diablo y Satanás. Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Estará usted dentro de esos engaños? Veremos. Mi pregunta es: ¿adoraría usted a Satanás sabiendo que es su enemigo y que lo que él busca es su destrucción? Por supuesto que no. ¿O sí? La Biblia dice que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Por tanto,
Todos los que adoran a la bestia, pensando que están adorando a Dios, en realidad, sin saberlo, están adorando y obedeciendo al dragón, o sea, al diablo, que está trabajando detrás de la bestia. Si usted acepta el gobierno mundial del Vaticano, de Estados Unidos, de los masones, de los Illuminati, de Satanás, en especial de los jesuitas, quienes son los que controlan todo, aunque usted piense que está adorando a Dios, amigo o hermano, en realidad está adorando al adversario de Dios, a Satanás, a Lucifer. Y por tanto, se está convirtiendo usted en enemigo de Dios. Cuidado. Dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Quién podrá estar en pie delante de su ira? En primera de Pedro 5:8 se representa a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación, ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo. Sí, hermano. Se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. Jesús nos los advirtió. Él dijo que Satanás vendría y se manifestaría antes de su venida para engañar, aun si fuera posible, a los escogidos. Pero él dijo que no fuéramos si nos dijera que estaba en el desierto o que si estaba en el aposento. ¿Por qué, hermano? Porque la venida de Cristo, todo ojo le verá. Y Satanás no puede imitar de esa manera la venida de Cristo. Por tanto, no nos dejemos engañar. Satanás trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Como dice el texto, sabiendo que tiene poco tiempo, Él lo aprovecha. Él no es como nosotros, amigos, hermanos que me escuchan, que muchas veces pues lo perdemos. Él siempre aprovecha el tiempo, pero para el mal, por supuesto. La palabra de Dios declara que cuando convenga al propósito del enemigo, éste, a través de sus agentes, manifestará un poder tan grande bajo una apariencia de cristianismo que engañará, si fuera posible, aún los escogidos. Es importante notar que para tratar de engañar a los escogidos, él se hace pasar por cristiano y los que le sirven se hacen pasar por cristianos y tienen iglesia y están en púlpito y predican y leen la Biblia, pero de manera distorsionada, hermano, torcida, astuta para engañarlo. Jesús nunca autorizó cambiar su ley a nadie. Lea Mateo 5, 17 y 19. ¿Por qué les digo esto? Porque el último ataque de Satanás es contra los mandamientos de Dios, hermano. Debemos memorizar esos mandamientos y guardarlos en nuestra mente y corazón para ponerlos por obra, hermano. Analicemos lo que hizo Satanás. Dios dice, como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Jesús dijo, escudriñad las escrituras. El Papa Inocencio en el año 1999 prohíbe la lectura de la Biblia a los laicos, es decir, a aquellos que no fueran sacerdotes. Ay, hermanos y amigos, ellos se creen con mayor autoridad de Dios. Esta prohibición terminó con Juan XXIII en el año 1962 en el Concilio Vaticano II. Pero de nada sirve su lectura si se transgrede un mandamiento, el sábado, amigo. ¿Por qué les menciono lo del sábado? Porque este será el principal mandamiento atacado en los últimos días.
ya que las profecías anuncian que el Vaticano intentará cambiar los tiempos y la ley, o sea, los mandamientos de Dios, es la ley, instituyendo un falso de reposo. ¿Cuál es el pecado más ofensivo delante de Dios? La fortaleza más poderosa del vicio en nuestro mundo no es la vida inicua del pecador abandonado o del paria degradado, es la vida que parece virtuosa, es la apariencia de piedad. Según Mateo 21, del 1 al 22, al maldecir la higuera, porque presagiaba tener fruto según eso, el pecado más ofensivo delante de Dios es la hipocresía, es decir, pretender ser alguien cuando en realidad no. Pretender ser de Dios, ser de Cristo, ser cristiano, cuando en realidad soy de Satanás o de Lucifer. Una vida honorable, noble, pero en la cual se fomenta un pecado o se abriga un vicio, mientras aparento ser cristiano, enoja a Dios. Es hipocresía. El genio, el talento, la simpatía, hasta las acciones generosas y bondadosas pueden llegar a ser así lazos de Satanás para atraer a las almas al precipicio de la ruina. Aún en la iglesia adventista, que ha sido la heredera de la verdad de Dios, ha entrado Satanás, ha entrado su corrupción, su falsa doctrina, sus ministros falsos. ¿Dónde están los enemigos a los que debemos temer? ¿Dónde? Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Los incrédulos tienen derecho a esperar que los que profesan ser observadores de los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús hagan más que cualesquiera otros para promover y honrar la causa que representan por su vida consecuente, su ejemplo piadoso y su activa influencia. La sociedad, la humanidad, el mundo necesita ver nuestros frutos, amados, de que realmente somos de Jesús y guardamos su ley, su mandamiento. Pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser los mayores obstáculos para su adelanto. ¿Cuáles son las cosas que afectan al desarrollo de la iglesia? La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas animan la presencia de los malos ángeles y despejan el camino para los planes. En estos últimos días, en estos últimos años de historia de esta humanidad, veremos muchas manifestaciones espirituales, pero demoníacas. Vi que los santos deben obtener una comprensión cabal de la verdad presente, que deberán sostener por las escrituras. Necesitan comprender lo referente a la condición de los muertos, porque aún les aparecerán espíritus de demonios que se darán por sus seres queridos y parientes, y les enseñarán que el día de reposo ha sido cambiado y otras doctrinas ajenas a la Biblia. Muchas personas se dejarán engañar por los demonios que, imitando a sus seres queridos, se les manifestarán en sueños, en visiones, en apariciones, y le hablarán doctrinas falsas en contra de la ley de Dios. Cuidado, amado. Mateo 24:4, amado. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir a estos espíritus con la verdad bíblica
de que los muertos nada saben y que los que se les aparecen son espíritus de demonios. Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que morirán, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. ¿A quién representan estos espíritus mentirosos? Estos espíritus mentirosos representan a los apóstoles como contradiciendo lo que escribieron bajo la inspiración del Espíritu Santo durante su permanencia en la tierra. Niegan el origen divino de la Biblia. ¿Cuáles son las doctrinas principales que usará Satanás? Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Mientras la inmortalidad del alma forma la base del espiritismo, el de la santidad del domingo crea un lazo de simpatía con Roma, con el ecumenismo. ¿Qué profecía se cumplirá entonces? Surgirán entes, cosas o ser que tiene existencia real o imaginaria, que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenece al Redentor del mundo. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá, o sea, Cristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este texto, hermanos, nos identifica al papado y a los papas como el hombre de pecado, el hijo de perdición, los que se sientan en el cristianismo. El templo de Dios es la iglesia de Cristo. Pero también es obvio que tendrá su máximo cumplimiento en la persona de Satanás cuando venga, haciéndose pasar por Cristo, apoyando al Vaticano, su nuevo orden mundial, y diciendo que la ley se cambió y que el día de reposo es domingo. Y que si es la del alma y muchas otras doctrinas. ¿Quién es el hombre del pecado? Aquí tenemos a uno, porque ya le dije que en realidad es la entidad del Vaticano, pero cada papa representa al papado y por tanto es el hombre de pecado, el hijo de perdición, es anticristo también. La historia nos dice quién es esa persona. En el año 315 de nuestra era, Constantino liberó a la iglesia cristiana de la persecución de la Roma pagana. Vio ventajas políticas para él e hizo cabeza de la iglesia al políticamente ambicioso obispo anciano de la iglesia de Roma. Constantino fue un instrumento muy útil en las manos de Satanás en su tiempo. Entonces se afirmó que se había establecido el reino de Dios en la tierra, y así empezó la historia de lo que conocemos como cristiandad. En realidad es un falso reino de Cristo, el comienzo de la gran apostasía. Recuerden que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Importante, observe el vestido del Papa y lea Apocalipsis 17:4. Amados hermanos y amigos, les recomiendo que debido al exceso de información y para poder leer bien correctamente y meditar y aún buscar texto, pues usted debe de ver este vídeo varias veces y aún pausar las veces que sean necesarias para poder comprender de mejor manera
el tema que estamos tratando. En estos últimos años surgirán muchos falsos ministros, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, falsos hermanos, que harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Apocalipsis 17:5 identifica a todas las iglesias que llevan el nombre de cristiana como hijas de la ramera, porque no obedecen todos los mandamientos de Dios. Note que mientras católicos y evangélicos hacen énfasis en los milagros, la verdadera iglesia hace énfasis en la obediencia que conduce a una vida santa. Aunque en este punto debo aclarar que aún también la iglesia adventista se ha vuelto ramera y camina en pos de la bestia uniéndose al ecumenismo del Vaticano. Triste, es la realidad. La Biblia enseña que la iglesia se preocupe por los seres humanos que sufren de diversas enfermedades. Esa es una de sus funciones. Ok, hermano, debemos preocuparnos por los enfermos. Incluso Jesús dijo que estuve enfermo y me fuiste a visitar. O en la cárcel, me fuiste a visitar. O desnudo y me vestiste. Y entonces le preguntaremos, Señor, ¿pero cuándo lo hicimos? Y él dirá, por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. También él dijo, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Mateo 18. Espiritualmente, de nada sirve que una persona recobre la salud y continúe violando la ley de Dios. En Mateo 11:28, Jesús invita a los hombres a que acudan a Él con sus pecados y enfermedades y después le dice, llevad mi yugo sobre vosotros, en el verso 29. Santiago 10:8-11 ordena obedecer todos los 10 mandamientos, ya que si quebrantamos en un punto la ley, nos hacemos culpables de todo. Pero el pueblo de Dios no se extraviará. No, 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 amigos y hermanos. Los hijos de Dios, el pueblo de Dios, la verdadera iglesia de Jesucristo, pueblo de Dios, que debo aclarar en este punto, que no es una organización, ya sea católica o pentecostal o bautista o luterana o el Islam o los judíos, ni siquiera el adventismo, sino hermano que el verdadero pueblo de Dios o iglesia de Jesucristo somos unos pocos fieles que nos encontramos en medio de todas estas denominaciones que se han corrompido y se han unido en el ecumenismo hacia un nuevo orden mundial y se está acercando el tiempo donde debemos obedecer Apocalipsis 18:4. Sí, hermanos adventistas, aún la denominación adventista se ha vuelto ramera y debemos salir de en medio de ello. Las enseñanzas del falso Cristo no están de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Su bendición va dirigida a los que adoran la bestia y su imagen, precisamente aquellos sobre quienes dice la Biblia que la ira de Dios será derramada sin mezcla. Hermano, ¿sabe lo que es recibir la ira de Dios sin mezcla de misericordia? Si usted acepta el ecumenismo, si usted acepta el falso día de reposo, si usted acepta el gobierno mundial, usted se está haciendo acreedor, merecedor de que Dios derrame su ira sin mezcla de misericordia sobre usted. Pero también, si usted decide obedecer a Dios, usted recibirá
la ira de Satanás y será perseguido, llevado ante concilio, ante las autoridades, los jueces, los presidentes. En la cárcel será echado y aún muchos moriremos o morirán. No sé si yo moriré o usted morirá, pero deberemos prepararnos para cualquiera sea la situación. ¿Cuál es la advertencia de Dios? Apocalipsis 14 del 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ok, ¿qué ira debemos recibir? ¿La ira de Satanás por seguir a Cristo y guardar sus mandamientos? ¿O la ira de Dios por seguir a Satanás y desobedecer sus mandamientos? Obvio, hermano, la respuesta la tiene usted. Note que la bestia bendice a los que la adoran, mientras que Dios pronuncia una maldición sobre ellos. ¿Cuál bendición es más importante? En estos años que vienen, veremos falsos reavivamientos, sobre todo con esto del ecumenismo. Vi que Dios tiene hijos sinceros entre los adventistas nominales y las iglesias caídas, y antes que sean derramadas las plagas, los ministros y la gente serán invitados a salir de esas iglesias y recibirán gustosamente la verdad. Satanás lo sabe, y antes que se dé el fuerte pregón del tercer ángel, despierta excitación en aquellas organizaciones religiosas a fin de que los que rechazaron la verdad piensen que Dios los acompaña. ¿Qué hará Satanás antes de la iglesia? Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Como en el Pentecostés, hermano, la lluvia tardía caerá. Pero Satanás, adelantándose a los planes de Dios, porque él estudia las profecías y sabe las cosas, actuará. El enemigo de las almas desea impedir esta obra, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias, que queda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará lo que se considera como un gran interés por los religiosos. Habrá un gran despertar espiritual, pero engañoso, antes de que venga la lluvia tardía de Dios. Satanás provocará una agitación emotiva, mezcla de lo verdadero con lo falso, muy apropiada para extraviar a uno. No obstante, nadie necesita ser seducido a la luz de la palabra de Dios. No es difícil determinar la naturaleza de estos movimientos. Cuando conocemos las Escrituras, ella es lámpara, ella es luz en medio de este mundo de tinieblas y de oscuridad, aún dentro de las iglesias o donde quiera que tú estés, amigo o hermano. Y es la palabra de Dios la que te hará ver el error. Donde quiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos estar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones. Leer la palabra, estudiarla, profundizar en ella, buscar los tesoros. Eso sí, hay que hacerlo humildemente y en oración para recibir la iluminación del Espíritu Santo, quien es
el que nos guía a toda. ¿Qué llega a ser la música? En estos últimos días la música será un instrumento muy útil para Satanás, aún dentro de la iglesia. La música llega a ser una trampa. Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrirán en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverán a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Podemos ver que hoy en día las iglesias prácticamente son un show, son un concierto. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. ¿Qué sucede con el ruido desbordante? El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que si se condujera en la forma de vida constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y a esto se le denomina la obra del Espíritu Santo. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. ¿De qué forma se caracteriza la obra de Dios? No debemos lugar a ejercitaciones extrañas, no demos lugar a ejercitaciones extrañas que ciertamente alejan a la mente de la dirección profunda del Espíritu Santo. La obra de Dios se ha caracterizado siempre por la serenidad y la dignidad. Habrá un falso don de lenguas, imitando el Pentecostés del Espíritu Santo al inicio de la iglesia. El fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lengua y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha otorgado en la iglesia. Note que Satanás siempre trata de falsificar aquello que Dios ha dejado como una bendición, para conducir a las almas hacia Él, que de lo contrario las conduce a la perdición. Pedro predicó a más de 3.000 personas en su idioma, y el Espíritu Santo traducía su mensaje a más de 10 idiomas, y se bautizaron como 3.000 personas ese día. Ese es el verdadero don de lengua. Algunos han sido engañados. El fruto de todo esto no ha sido bueno. Si no sienten excitación, no les agrada y se alejan. Los han acostumbrado a las emociones. Solo juegan con sus sentidos. Por su fruto los conoceréis, dijo Mateo 7:16. Dijo Jesús en Mateo 7:16. O sea, por la desobediencia ha dicho el Señor. Si usted ve que habla en lengua, que habla de Dios, que lo que sea, si no tiene buen testimonio, si no hay frutos de obediencia, es mentira, es falso. El fanatismo y el ruido han sido considerados como evidencias especiales de la fe. Algunos no se quedan, pero su vida jamás será transformada porque están siendo engañados. El ruido desbordante trabaja para esto y despierta sentimientos de excitación. Pero la influencia de tales reuniones no es benéfica. Una vez desaparecida la sensación fugaz de felicidad, descienden más bajo que antes de la reunión, porque su felicidad no proviene de la debida fuente, o sea, de Dios. Las reuniones más provechosas
para el progreso espiritual son aquellas que se caracterizan por la solemnidad y el escudriñamiento profundo del corazón, en las cuales cada uno procura conocerse a sí mismo y con fervor profunda humildad se esfuerza por aprender de Cristo. ¿Quiénes se hacen presentes en las reuniones? Ángeles malignos aparecen como seres humanos. Satanás usará toda oportunidad para descuidar a los hombres de su lealtad a Dios, disuadir a los hombres de su lealtad a Dios. Él y los ángeles que cayeron con él aparecerán en la tierra como hombres tratando de engañar. Los ángeles de Dios también aparecerán como hombres y usarán todos los medios a su alcance para derrotar los propósitos del enemigo. Amén. No estamos solos, hermanos. Satanás lee la Biblia y asiste a los cultos. ¿No duda? ¿Para qué asiste Satanás a los cultos? ¿Para aprender? Por supuesto que no. Él sabe aún más que nosotros de la Escritura. Él va para engañar, para sembrar cizaña. Los malos ángeles, ¿con quiénes hablarán? Los malos ángeles en forma de hombre hablarán en este tiempo con los que conocen la verdad. Tergiversarán y torcerán las declaraciones de los mensajeros de Dios. ¿Han olvidado los adventistas del séptimo día las advertencias dadas en el capítulo de Efesios? Y no solo los adventistas, amigos, hermanos, de cualquier denominación. ¿Qué es lo que dice ahí? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus. ¿Cuál es la única forma de obtener victoria? Estamos empeñados en una guerra contra las huestes de tinieblas. Satanás obtendrá la victoria sobre nosotros, a menos que sigamos cerca a nuestro dirigente. Intimidad con Jesucristo, hermano, intimidad con Dios. El estudio de la palabra es muy importante, pero también es importante nuestra relación personal con nuestro Salvador. Si queremos obtener la victoria, tenemos que caminar con Dios las 24 horas del día, como lo hicieron Enoc y Noé. 24/7. Desde que te levantas hasta que te acuestas, debes caminar con Dios. Se me mostró que los malos ángeles, bajo la forma de creyentes, orarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. ¿Cómo descubrir que es un mensajero de Satanás? Que ni siquiera esto los desanime, en cambio ofrezcan un corazón leal para ayudar al Señor contra los poderes de los instrumentos satánicos. Esos poderes malignos aparecerán en nuestras reuniones no para recibir una bendición, sino para contrarrestar las influencias del Espíritu de Dios. ¿Quién es el que distrae en la iglesia o forma discusiones en las juntas? ¿Usted se ha dado cuenta? ¿Identifica usted a aquellos que están en contra de la verdad, que se oponen a la verdad, que forman pleito y contiendas en contra de la verdad? ¿Qué más hace Satanás y sus ángeles? Personificación de los muertos. Satanás es un enemigo astuto y para los ángeles malignos no es difícil hacerse pasar por los santos y pecadores muertos y lograr que su encarnación sea visible para los ojos humanos. Eso le sucedió a Samuel, lo puede encontrar en 1 Samuel 28, 11 al 14. Estas manifestaciones serán más frecuentes a medida que nos aproximemos al tiempo del fin y habrá demostración de carácter asombroso. Es el engaño más exitoso y fascinante de Satanás.
calculado para captar la simpatía de aquellos que han dejado a sus amados en la tumba. Ángeles malignos toman la forma de esos seres amados, relatan incidentes relacionados con sus vidas y realizan actos como los que ellos realizaban mientras vivían. De esta manera inducen a la gente a creer que sus amigos muertos son ángeles que flotan en torno a ellos y se comunican con ellos. Pero recuerden que los muertos están en el polvo, que nada saben y que no existe la inmortalidad del alma. Allí la clave para no dejarse engañar. Estos ángeles impíos que pretenden ser los amigos muertos son considerados con cierta idolatría y para muchos su palabra tiene mayor peso que la palabra de Dios. Satanás puede evocar ante los hombres la apariencia de sus amigos fallecidos. La imitación es perfecta. Los rasgos familiares, las palabras y el tono son reproducidos con una exactitud maravillosa. De hecho, les refresco la memoria nuevamente, porque ya se lo he dicho antes, que él mismo vendrá haciéndose pasar por Jesús y engañará al mundo entero, amigo. Creerán que él es Jesús. Eso sí, no podrá engañar a los hijos de Dios. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonio, que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. ¿A quién especialmente personificará Satanás? Satanás personificará a Cristo. El enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo. Mediante su poder obrador de milagros, se presentará como ángel de luz e intentará presentarse como Jesucristo. Si los hombres son descarriados ahora con tanta facilidad, ¿cómo resistirán cuando Satanás personifica a Cristo y realice milagros? No podrán, a menos que se vuelvan a Dios, escudriñen su palabra y se dejen dirigir por la verdad. ¿Quiénes permanecerán inconmovibles por el engaño que presentará entonces, cuando profese ser Cristo y sea solamente Satanás, que personifica a Cristo y que aparentemente realiza la obra de Cristo? Satanás aparecerá en el campo de batalla y se hará pasar por el Cristo, tergiversará, aplicará torcidamente y pervertirá todas las cosas que pueda. Un poder infernal está obrando para producir las últimas grandes escenas del drama. Satanás aparece como Cristo y obra con todo engaño e injusticia en aquellos que se unen a sociedades secretas. Importante ver el papel que las sociedades secretas juegan dentro del engaño de Satanás. Sabemos que en este mundo hay muchas sociedades secretas, herederas de la antigua doctrina de Lucifer y que están trabajando para el nuevo orden mundial, ya que son controladas por el Vaticano y los jesuitas. Satanás imita a Cristo en cada detalle. Hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir, y al llegar a él recurre al engaño y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. En los últimos días aparecerá en una forma tal que haga creer a los hombres que Él es Cristo, que viene al mundo por segunda vez. Ciertamente se transformará en un ángel de luz, pero aunque ostentará la apariencia de Cristo,
en cada detalle, en lo que abarca la mera apariencia, no engañará a nadie sino a aquellos que, como Faraón, están tratando de resistir la verdad. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas, y él se aprovechará de eso para engañar a aquellos que no conocen a profundidad la verdad. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis del 1, del 13 al 15. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y acompasado, aunque llena de melodía. En tono amable y compasivo anuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Satanás pretende contestar las oraciones de los santos. Mateo 7, de 21 a 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, violadores de mi ley, desobedientes de mis mandamientos. Jesús dice que muchas oraciones son contestadas, pero no por él, sino por Satanás. Y dice que lo más importante no es hacer milagros, sino obedecer los mandamientos de Dios. Duele, pero en realidad este texto da a entender que el engaño de Satanás es tan, pero tan grande que aún pastores, apóstoles, profetas o supuestos cristianos que predican, que hablan, que enseñan de la Biblia y de Cristo y que hacen milagros y que echan fuera demonios y que sanan, están autoengañados porque le reclaman al Señor. Ellos mismos creen que en realidad están sirviendo a Dios, cuando en realidad están sirviendo a Lucifer. Podemos ver qué tan grandes son los engaños de Satanás. Satanás ve que está por perder su caso. No puede arrastrar al mundo entero tras sí. Hace un último esfuerzo desesperado para vencer a los fieles mediante el engaño. ¿De qué manera lo hace? Lo hace personificando a Cristo. Se viste con los mantos de la realeza que han sido descritos en forma precisa en la visión de Juan dada en Apocalipsis 1 del 13 al 15. Y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa
que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos son como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz estruendo de muchas. Aparecerá ante sus engañados seguidores el mundo cristiano que no recibió el amor de la verdad, sino que tuvo placer en la injusticia, o sea, la transgresión de los mandamientos de Dios, de su ley. Él, Satanás, vendrá como Cristo por segunda vez y le creerán, menos los verdaderos hijos. Se proclama a sí mismo como Cristo y la gente que no ha recibido la verdad cree que es Cristo, un ser hermoso, majestuoso, vestido con esplendor, con voz suave y palabras agradables, con una gloria que no ha sido sobrepasada por nada que sus ojos mortales hayan contemplado hasta el momento. Entonces, sus seguidores, engañados, prorrumpen en un grito de victoria: Cristo ha venido por segunda vez, Cristo ha venido. Ha elevado sus manos como lo hacía al estar en la tierra y nos ha bendecido. Lucas 24:30 al 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan bendijo y partió, y diosle. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron. Jesús tenía una forma particular de bendecir y será imitada hasta en ese detalle por su adversario, con el único propósito de engañar a los hombres, si fuere posible aún a los elegidos. ¿Qué sucederá con los santos? Los santos miran con asombro. La pregunta: ¿también ellos serán engañados y adorarán a Satanás? Para los amigos que no son cristianos, cuando las profecías o la Biblia habla de los santos del Altísimo, se refiere al pueblo de Dios, o sea, los cristianos, los seguidores de Jesús. Entonces, ¿será posible que los verdaderos santos del Altísimo, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos cristianos, también sean engañados y adoren a Satanás? ¿Será eso posible? Cerca de ellos hay ángeles de Dios. Soy una voz clara, firme musical. Mirad hacia arriba. Había un solo objeto de interés para los que oraban: la salvación final y eterna de sus almas. Este objeto estaba ante ellos constantemente, esa vida inmortal que les fue prometida a los que perseveran hasta el fin. Oh, cuán ferviente han sido sus deseos. El juicio y la eternidad estaban a la vez. Por la fe, sus ojos estaban fijos en el trono deslumbrante ante el cual han de comparecer los que están vestidos de túnica blanca. Esto lo contuvo de ceder al pecado. Un esfuerzo más y se materializaría el último engaño de Satanás. Él oye el incesante ruego de que Cristo venga para que los libre. Su última estrategia es personificar a Cristo y hacerles pensar que sus oraciones han sido contestadas. ¿Cómo la falsificación difiere del fenómeno genuino? No se le permitirá a Satanás contrahacer la manera que vendrá Cristo, Jesús. Recuerde que Jesús, cuando venga, todo ojo le verá. Satanás vendrá haciéndose pasar por Jesucristo, haciendo grandiosos milagros, y los hombres se postrarán y lo adorarán como a Jesucristo. Se nos ordenará adorar a ese ser a quien el mundo glorificará como. ¿Qué haremos? Decirles que Cristo no ha advertido precisamente contra este enemigo, que es el peor adversario del hombre y que sin embargo pretende ser Dios, y que cuando Cristo haga su aparición será con poder y gran gloria, acompañado por 10.000 veces 10.000 ángeles y millares, que cuando vengan conoceremos su voz. Aún los servidores de Satanás temblarán, huirán, se esconderán. Todo adventista o
hijo de Dios, cristiano de cualquier denominación, debe estar familiarizado con las características distintivas. De lo contrario, será engañado también. Las dos claves más importantes para no dejarse engañar es que su manifestación no será a la vista de todo ojo como la de Cristo, sino que aparecerá solo en ciertos lugares. Y la otra es que se pondrá en contra de los mandamientos de Dios, diciendo que ha cambiado el día de reposo de sábado a domingo. Son dos puntos muy importantes, clave para no dejarnos engañar, hermano. Y amigos que me escuchan y me ven, vamos a hacer una comparación entre Cristo y Satanás en su venida. Cristo vendrá después que termine el tiempo de gracia. Su aparición no será local, sino que todo ojo le verá. No vendrá a hacer milagros ni a predicar, puesto que el Evangelio ya se le ha predicado a todos los hombres. Vendrá en gloria, acompañado de todos los ángeles, y estos reunirán a todos los que hayan elegido la salvación. Tanto los santos vivos como los que murieron creyendo en Cristo serán resucitados. Satanás vendrá antes de que termine el tiempo de gracia. Su aparición será local. Hará milagros para ganar adeptos, lo que indica que hablará con los hombres. Pisará la tierra, lo que contradice la palabra de Dios dicha con anticipación para que los hijos de Dios se dejen engañar. Cambiará el sábado, que es parte de la ley de Dios, el cual se guardará por la eternidad. Satanás está tratando de ganar toda ventaja disfrazando como ángel de luz. Caminará por la tierra como un hacedor de maravillas. Con un lenguaje hermoso presentará sentimientos elevados, hablará palabras nobles y realizará acciones buenas. Cristo será personificado. ¿Cuál será la gran diferencia entre Cristo y Satanás? Pero en un punto habrá una diferencia marcada. Satanás desviará a la gente de la ley de Dios. A pesar de esto, falsificará tan bien la injusticia que si fuera posible engañaría a los mismos escogidos. Cabezas coronadas, presidentes, gobernantes en altas posiciones se inclinarán ante su falta. Se realizarán milagros. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás. Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros, enfermarán a la gente arrojando sobre ellos sus ensalmos y luego quitarán sus hechizos e inducirán a algunos a decir que los enfermos fueron curados milagrosamente. Satanás ha hecho esto vez tras vez. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. Primero, hará enfermar a la gente, después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados los enfermos. Mateo 24, 25. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Ya se los he dicho. ¿A quién pondrán a prueba estas maravillas? Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas, y no solo a los adventistas, sino a toda la humanidad, a todas las denominaciones, al mundo entero. Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos.
Esto mismo fue lo que pretendió introducir como elemento de prueba en el momento cuando los israelitas iban a ser librados de Egipto. Por medio de los hechiceros del faraón, hizo milagros, maravillas. Recuerden que Moisés tiró su vara y se convirtió en serpiente, y los hechiceros de faraón hicieron lo mismo. Pero al final, la vara de Moisés, Aarón, se comió a la serpiente de los magos, lo que indica que al final la verdad triunfará sobre el error, sobre el engaño, sobre Satanás. He conversado con personas que pertenecen a otras denominaciones religiosas y para mostrar que tienen la verdad hablan de los milagros realizados. Se apoyan en las sanidades, en los milagros que ocurren en sus iglesias. Claramente la Biblia enseña que el mayor milagro que Dios puede realizar en la vida de una persona es el de una vida transformada. Después de tantos años al servicio del pecado en toda su forma, los milagros tienen el propósito de inducir al hombre a obedecer los mandamientos de Dios. Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor, dijo Jesús en Juan 5:14. Fuego del cielo. No debemos confiar en las pretensiones de los hombres. Pueden, como Cristo lo indica, profesar hacer milagros en la curación de los enfermos. ¿Es esto digno de admiración cuando detrás está el gran engañador, el obrador de milagros que incluso hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres? En la palabra se declara que el enemigo obrará mediante sus agentes que se han apartado de la fe y que aparentemente realizará milagros aún hasta el punto de hacer descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la vida de espada y vivió. Lo que se predice aquí no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satán no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizar. Al observar estas señales, ¿qué harán los hombres? Satanás será deificado. En esta época aparecerá el anticristo, el mismo Satanás haciéndose pasar por Cristo en persona, como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración, pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás vestido como ángel de luz. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán, colocando el domingo como día de reposo. ¿Cuándo ocurrirá esto? A medida que se acerca la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo, instrumentos satánicos son impulsados desde abajo. Satanás no solo aparecerá como un ser humano, sino que personificará a Jesucristo, y el mundo que ha rechazado la verdad lo recibirá como el Señor de señores y Rey de reyes. Los milagros son una evidencia de la verdad. ¿Usted cree? Los milagros no prueban nada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Acudid a Dios por vosotros mismos. Orad por iluminación divina para estar seguros de que realmente conocéis la verdad, a fin de que cuando se despliegue el poder portentoso y obrador de milagro y el enemigo venga como ángel de luz, distingáis entre la obra genuina de Dios
y la obra de imitación de los poderes de las tinieblas. Intimidad con Dios, hermano. Una relación personal, íntima y estudio profundo de la palabra. ¿Cuál fue la forma de obrar de Jesús? La forma como Cristo obró consistió en dos puntos: el predicar la palabra de salvación, el aliviar los sufrimientos mediante otras obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar en la misma forma, porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Los siervos de Dios de hoy no podrán obrar mediante milagros porque se realizarán obras espurias, falsas, de curación que se harán pasar por divinas. El pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros porque Satanás los limitará, imitará. ¿Los milagros pueden reemplazar la Biblia? Los milagros no pueden reemplazar la Biblia, amados amigos y hermanos. Jamás. Si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos, en vista de estas manifestaciones, a excusar su descuido de la ley de Dios y prosiguen en desobediencia, aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. La Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Hay que estudiar la verdad y hay que buscarla como a un tesoro escondido. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquellas tomarán el lugar de esta. Aferraos a la palabra y recibid la palabra injertada, la cual hará a los hombres sabios para la salvación. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. El contrahicimiento, hacer una copia de un original, falsificar, se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlo sin el auxilio de las Santas Escrituras. Ellas son las que deben atestiguar en favor o en contra de toda declaración, de todo milagro. Lo que quiere decir que si usted no estudia la Biblia con dedicación, será más fácil que usted sea engañado. El engaño es casi universal. En vista de eso, ¿qué es necesario hacer ahora? Se necesita ahora a hombres y mujeres que trabajen fervientemente para tratar de salvar a las almas, pues Satanás, como poderoso general, ha copado el campo y en la última parte del tiempo que le queda está trabajando con todo método concebible para cerrar la puerta a la luz que Dios quiere que venga a su pueblo. Él recorre todo el mundo para fortalecer su fila, y los pocos que son fieles a los requerimientos de Dios son los únicos que podrán resistir, y aún a ellos los está tratando de vencer. Por medio de las artimañas, Satanás hará aparecer imitaciones de seres ya muertos, y muchos se asociarán con el que ama y hace mentira. Abierto a nuestro pueblo, que incluso entre nosotros algunos se apartarán de la fe y seguirán a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, y por ellos la verdad será difamada. Ocurrirá una obra maravillosa. Los ministros, abogados y médicos que han permitido que esas falsedades rijan su espíritu de discernimiento, serán ellos mismos engañados. Unidos a los engaños, una ebriedad espiritual se apoderará de ellos.